directora de Planeación en Presidencia de la República, directora general adjunta de Planeación y Estrategia de la Comisión Nacional de Seguridad. Además, directora general de Planeación Policial en la Agencia Federal de Investigaciones y directora general de Planeación Policial de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Rocío Stephanie Olmos Loya. Adelante, por favor, maestra. Sí. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Es un honor contar con su presencia aquí. Sabemos que la hora es difícil, pero creemos que el tema pues va a valer la pena, lo van a ver a continuación estos minutos que tengamos su atención. Es un honor también estar aquí acompañada por Pablo Montes, del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Antes de hacer la presentación de Pablo, que es quien nos hará la presentación de este proyecto y estos resultados, permítanme poner en contexto a qué nos referimos cuando hablamos de redes y poner en contexto también la relevancia del uso de información y de la estructura de datos y de cómo sí vale la pena dedicarle tiempo y recursos a estos proyectos. Cuando inició en esta administración, en octubre de 2016, encontramos algo que no es novedad para nadie, ya lo vimos en el foro anterior, es que la corrupción no fue una regla, no fue una excepción, no fue una desviación, sino fue la normalidad. Lo que encontramos fue hechos de corrupción prácticamente en todas las dependencias, a diferentes niveles, desde niveles directivos hasta niveles más operativos, y esto en contraste con una secretaría de la entonces Contraloría con capacidades muy limitadas, lo cual desafortunadamente no es novedad. Lamentablemente la propia Secretaría de la Función Pública Federal y muchas de las secretarías de la Contraloría o de la Secretaría de la Función Pública pues demostraron que fueron rebasadas, que no cumplieron su rol para ser contrapesos del poder dentro del Ejecutivo. Si nosotros hubiéramos seguido el camino tradicional de una Secretaría de la Contraloría, que es ir recibiendo queja por queja o denuncia y abrir un expediente y seguir una auditoría, sabemos que no hubiéramos obtenido ningún resultado. ¿Por qué? Porque generalmente las auditorías son costosas en sentido de que toman mucho tiempo y no necesariamente son el instrumento idóneo para detectar actos de corrupción. Pueden a veces detectar errores administrativos o fallas, pero no necesariamente hechos de corrupción. Entonces teníamos una cantidad muy impresionante de casos que revisar y capacidades muy limitadas para investigarlos. Decía Adrián Franco en la mañana que el número de denuncias que se presentan por hechos de corrupción es muy baja con respecto a lo que creemos que pasa. Sin embargo, algo pasó en Chihuahua que es un poco una variante, que es en el proceso de transición. Una vez elegido el gobernador Javier Corral y antes de la entrada, había tanto enojo social con hechos de corrupción que el entonces gobernador electo lanzó una plataforma que le llamó Denuncia Chihuahua. Formalmente no eran denuncias, era un gobierno de transición, pero recibimos mucha información muy valiosa de los ciudadanos, incluso sobre todo de servidores públicos que estaban ofendidos por lo que había pasado y sin darnos su nombre nos dieron información muy relevante de qué había pasado. Entonces, insisto, en lugar de seguir el camino tradicional de cada uno de estos casos, lo que hicimos fue empezar a construir bases de datos y estructurar esa información y antes de auditar o antes de abrir un expediente de investigación, primero tener un mapa de la red de corrupción. Entonces empezamos a mapear patrones de conducta de cómo fue que cometieron estos actos, cómo se relacionaban entre ellos, cómo fueron haciendo nombramientos en las diversas dependencias. Y si bien hay muchos tipos de corrupción y en efecto hay una corrupción que es la que más afecta al ciudadano, que es la del tránsito, la que tiene más frecuencia, sí es también importante destacar que en cantidad de montos y de afectación a la hacienda pública, pues los desvíos estuvieron en las contrataciones públicas. Cuando popularmente se dice que alguien roba dinero de lo público, no es que lo agarra de un cajón ni lo mueve de una cuenta, aunque sí lo llegaron a hacer. Pero en general los desvíos grandes de dinero, los millonarios de 250 millones de pesos, 380 millones de pesos, 90 millones de pesos, fue a través de simulaciones en contrataciones públicas. En este contexto, a los 2 meses de haber iniciado esta administración, empezamos a tener acercamientos con el IMCO, que a su vez tenía ya un proceso del que nos va a hablar a continuación, junto con otras agencias, entre ellas USAID y México Evalúa.
y nos plantearon firmar un convenio de colaboración justo para mapear estas redes y para mapearlas con capacidades que nosotros no teníamos como Secretaría de la Función Pública, como Gobierno del Estado, y a su vez ellos tenían capacidades para hacerlo, pero no tenían acceso a la información para empezar a hacer este modelo. Firmamos ese convenio y hoy veremos, creo que tendrán aquí la premisa, porque creo que esto no ha sido publicado como tal. Pero más allá del resultado, que de verdad es algo que no tiene precedente en México, no hay un modelo similar con esta información, yo destacaría y compartiría con ustedes algunas cosas muy relevantes del proceso y de lo que nos reveló este proceso como tal. Lo primero que se necesitaba para la construcción de modelo eran datos, y eran datos que por supuesto que el gobierno no tenía ni en bases de datos, que era la información sobre contrataciones públicas de uno de los organismos, el que construye infraestructura educativa. Y naturalmente no es que el instituto no quisiera entregar la información, no la tenía procesada, no la tenía registrada, lo que tenía era literal cajas en archivo separados, y se hizo un trabajo muy arduo con ayuda de muchos actores, entre ellos el CODECH, quien se comprometió mucho con este proyecto. Y hubo varios hallazgos, y el primero es que más allá de que la información no estaba en bases de datos, no estaba estructurada, ni siquiera había una trazabilidad de todo el proceso de contratación, es decir, había por un lado planeación o la ausencia de planeación, y no había cómo vincularla a un proceso de contratación pública, y ese proceso de contratación no había quien supiera si estaba ejecutado o no, o si había alguna falla en cómo se implementó. Entonces ni siquiera había una trazabilidad que permitiera hacer este análisis. Es importante también decir que más allá de que no se tuvieran estos datos para la construcción de un modelo de esta naturaleza, pues nos preguntamos entonces cómo tomaban decisiones, o sea, cómo un órgano dedicado a administrar la infraestructura educativa no tenía ni siquiera esos datos, o sea, no sabía cuántos proyectos tenían ni de qué montos los contratos, y esto nos habla de un problema serio que más allá de corrupción nos habla de una pues falta de información para la toma de decisiones cotidiana en materia de contrataciones públicas. Es muy importante destacar también que en relación a lo que decía María Novoa hace un momento, que en tema de estos grandes hechos de corrupción se trata también de actuar de manera inmediata y no esperar a que pasen 6 años para saber qué pasó en administraciones anteriores. Las primeras pláticas que tuvimos con el IMCO, una vez ya firmado el contrato, se hablaba de mapear lo que pasó antes. Entonces nos concentramos primero en el periodo 2013-2016. Y desde un principio nosotros, en esta misma lógica de lo que decía María Novoa, insistimos mucho que lo que queríamos ver era cómo se comportaban las contrataciones públicas en esta administración, porque sí nos importa mapear lo que pasó adelante, pero lo que más nos interesa a nosotros ahora es tener información ahora de cómo estamos comprando y cómo a través de la información podemos tener mejores contrataciones públicas. El nombre del proyecto es Mapeando la Corrupción. Sin embargo, hay que destacar que no solo tiene que ver con corrupción, sino tiene que ver con cómo el Estado, en este caso el gobierno del Estado de Chihuahua, pero nos referimos al Estado en lo general, puede garantizar mejores contrataciones al Estado en cuanto a precio, en cuanto a financiamiento, a través del manejo de información y a través del aprovechamiento de información en bases estructuradas como esta y en modelos como el que ahora nos presenta el INCO. De verdad yo me congratulo mucho de tener la oportunidad de presentar este proyecto y lo escucharemos a continuación. Si me permiten presentarles a Pablo Montes, él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, cursa actualmente una maestría en Estudios Anticorrupción en la International Anti-Corruption Academy, es coordinador anticorrupción del INCO, recientemente nombrado, muchas felicidades Pablo, donde trabaja proyectos de transparencia, participación ciudadana y detección de redes de corrupción en compras públicas. Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Anticorrupción de América Latina y fue parte también, como ven es muy joven, del equipo que impulsó la iniciativa ciudadana de la Ley 3D3. Bienvenido, Pablo. Sí. Muchas gracias, Stephanie. Yo les traigo una presentación. En el IMCO, en el ADN institucional que tenemos, siempre nos gusta mejor dar este tipo de presentaciones ya con un trabajo hecho, ¿no? Poder mostrarles evidencia. Al final nosotros siempre queremos dar recomendaciones basadas en evidencia
No sé si tengamos la presentación lista para poder empezar a platicar. Como comentaba Stephanie, este es un proyecto en el que llevamos trabajando ya 2 años. Es un proyecto que inició con digamos, una visión muy clara que compartimos varias instituciones. A mí me toca venir a platicarles, pero les voy a platicar el esfuerzo de un equipo muy grande de personas y de distintas instituciones. ¿Quiénes somos? En este proyecto está el IMCO, la institución en la que yo trabajo, pero también nos apoyó muchísimo en el desarrollo de la metodología México Evalúa. Al rato van a escuchar al doctor Marco Fernández, él estuvo muy involucrado en este proyecto. Fue fundamental el apoyo de CODECH, un actor local importantísimo para hacer el trabajo del día a día aquí en el Estado, y también el financiamiento, por supuesto, de USAID y la colaboración siempre muy estrecha con el gobierno del Estado de Chihuahua. Pero bueno, estas instituciones partimos de una visión que compartimos que parte de una hoja de papel, y la hoja de papel para nosotros en el IMCO es el enemigo número 1 de la transparencia. ¿Por qué? Porque una vez que tú haces un trámite, una vez que se saca una convocatoria, una vez que hay una junta de aclaraciones y se deja en un acta, lo más probable es de que si no tienes algún tipo de mecanismo de recolección de datos, pues acabe en un archivo muerto y nadie nunca vuelve a ver qué pasó ahí, ¿no? A menos de que salga una denuncia, pero como hemos visto, las denuncias suelen no ocupar el 100% de los casos de corrupción. Entonces, ¿cómo combatimos este cómplice de la corrupción y de la opacidad? Pues necesitamos transitar un esquema de gobierno digital. Y por gobierno digital muchas veces entendemos, pues mira, escanéalo, súbelo y que lo bajen, ¿no? Pero un gobierno digital va mucho más allá de PDFs. Un gobierno digital es empezar a hacer bases de datos estructuradas, como comentaba ahorita la maestra Stephanie Olmos. Y de esa visión parte este proyecto, cómo utilizando datos, generando primero datos y luego utilizando datos en compras públicas, podemos identificar riesgos de corrupción y podemos ayudar a tener una mejor planeación. Entonces, ¿qué es mapeando la corrupción? Es una metodología, básicamente una metodología cuyo objetivo es crear un índice de riesgos de corrupción a nivel contrato. Quiero enfatizar la palabra riesgo, porque básicamente lo que hacemos es extraer información de documentos y analizar patrones de comportamiento, analizar patrones de actores, buscar redes que nos señalen cosas que quizá fueron un poco raras. Ahorita me voy a ir uno a uno de estas cosas que podrían parecer corrupción, y la intención no es señalar ese contrato es corrupto, no, sino tener una fase de preauditoría en donde a través de un mapeo de las compras públicas, de los datos, de los comportamientos que están teniendo las unidades de compra, los comportamientos que están teniendo las empresas, podamos ayudarle a un auditor a focalizar sus esfuerzos en ciertos contratos, en donde muy probablemente podrá encontrar cosas raras, o también pueden ser anomalías producto de una planeación deficiente. Entonces, en aras de focalizar estos esfuerzos de auditoría, estamos generando estas bases de datos, pero también quiero aclarar que el proyecto que van a ver, los resultados que les vamos a enseñar, es solo una de los cientos de aplicaciones que puede tener una base de datos estructurada de compras públicas. Esto es lo que a nosotros en el IMCO, en México Evalúa, en el gobierno del Estado de Chihuahua y en el colegio se nos ocurrió, pero si tienen una base de datos, que es lo valioso, se pueden hacer una infinidad de cosas, y quiero transmitir ese mensaje. ¿Qué hicimos? Generamos y analizamos datos de todos los procesos de compra realizados por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa entre 2014 y 2017. Muy importante la parte de 2017 porque fue a petición del gobierno del estado que querían ver cómo estaban haciendo ellos las compras. Y pues fue necesario primero escanear 5,430 documentos que estaban arrumbados en un archivo muerto y no estaban todos en la misma caja, tenías que ir por la convocatoria a un lado, tenías que ir por el contrato a otro. Fue un proceso muy arduo y creamos una base de datos con 153,381 observaciones de 1,247 procesos de compra pública. Todo esto fue una captura manual de ver el documento, digitalizarlo y subir la información relevante. ¿Qué hacemos con estos documentos? Nosotros jalamos aproximadamente 10 documentos de un proceso de compra pública
empezando por el oficio de suficiencia presupuestal, pasando por la convocatoria, si es una adjudicación o una invitación restringida, el proceso del dictamen de excepción, y nos vamos en cada fase, junta de aclaraciones, bases, por supuesto, contrato, fallo, acta de apertura, y sacamos 123 datos relevantes. El ejemplo más sencillo son las fechas. ¿En qué fecha fue cada fase? Y un análisis muy sencillo podría ser, oigan, pues fíjate que las bases salieron el lunes y tenías que presentar propuesta el martes. ¿Cómo es eso posible? Y ese es un tipo de anomalía que podríamos encontrar, ¿no? Y estos indicadores sirvieron para crear subíndices que midieran 7 técnicas de corrupción, y en un momento voy a entrar una a una de ellas, pero son estas: la existencia de empresas favoritas, concursos que pudieran ser dirigidos, contratos fraccionados, subestimación presupuestal, plazos acortados, colusión y empresas fantasma. Entonces, nos vamos a ir metiendo uno a uno en estas técnicas de corrupción, les llamamos. El primero es el subíndice de empresas favoritas. Lo que queremos ver es qué tan exitosa es una empresa dependiendo del gobierno en turno, por decirlo de alguna manera. Entonces, de todos los contratistas que tuvo el ICHIFE de 2014 a 2017, sacamos la frecuencia de contratos, cuántos contratos ganó, las ganancias obtenidas, por cuánto dinero fueron estos contratos en suma, y el porcentaje de éxito, que sería pues el porcentaje de bateo, ¿no? De las licitaciones en las que participé, cuántas me llevé. Y empezamos a cruzar estos datos con distintas ponderaciones, poniendo especial énfasis en las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas. ¿Esto para qué? Para ver el éxito de las empresas en función de su propio mercado. Entonces, este indicador lo que nos da es una medición, se va a ver muy chiquito y es a propósito, pero es una medición en la que tenemos todos los contratistas que participaron, en este caso en el 2015, y los tenemos clasificados en función de qué tan exitosos fueron. Para sacar 100, una empresa tenía que ser el proveedor que más contratos ganó, que más dinero tuvo y un porcentaje de éxito perfecto en licitaciones, invitaciones y adjudicaciones. Es casi imposible. Ahí tenemos un 74. Está raro, ¿no? ¿De qué nos sirve este indicador? Nos permite ver si hay empresas que son anormalmente exitosas. Si lo pueden ver, pues tenemos un primer, digamos, cúmulo de empresas que serían las que están en verde, que probablemente ganaron unos cuantos contratos. Va creciendo, empezamos a tener el índice amarillo, que sería de riesgo medio, y de repente tenemos 3 que despuntan. Estas 3, pues valdría la pena preguntarse por qué fueron tan exitosas, por qué les dieron tantas adjudicaciones, por qué les dieron tantas invitaciones restringidas. Y si tomamos estos datos, nos pueden decir por contrato si la empresa ha sido aparentemente una de las favoritas del gobierno, pero también podemos jugar con las estadísticas agregadas. Imaginemos que tenemos las primeras 4 empresas, que serían las que son de riesgo alto de ser una empresa favorita, y las tomamos todas de cada año de una administración, digamos la administración de Duarte. Y vemos cuál fue el porcentaje del mercado, de las ganancias que tuvieron estas empresas, del 100% que repartió el ICHIFE. Y lo comparáramos a cómo le va actualmente. Pues lo podemos hacer. La línea en rojo es el porcentaje que se llevaban las empresas que tuvieron un alto riesgo de ser empresa favorita en la administración de Duarte, que sería en 2014 se llevaron casi el 40%, en 2015 igual el 40%, 2016 comienza a bajar, el gobierno entró en octubre del 2016, y para 2017 el clúster de empresas exitosas que se llevaban casi la mitad de las ganancias, tan solo se está llevando el 2%. ¿Cómo se puede explicar esto? La empresa no era exitosa porque estuviera proveyendo servicios de calidad, era exitosa por sus conexiones en gobierno. Este tipo de análisis son los que podemos hacer con bases de datos estructuradas. La línea en azul, y es lo que la maestra Olmos quería que hiciéramos mucho, es bueno, dinos qué pasó en la administración anterior, cómo vamos ahorita. Y es importante mencionar que este indicador siempre va a tener empresas de alto riesgo. A las que le vaya mejor siempre van a tener alto riesgo. El punto es qué tanto se alejan de lo normal. Y la línea azul es cómo les va a las que en 2017, en el primer año que pudimos contar de la administración de Javier Corral, cómo les va en función de cómo les fue en el pasado. Y pues vemos que al menos no hay una anomalía muy marcada. Tendríamos que ver 2018, por supuesto, para ver si esto es producto de buenas prácticas, porque también luego puede ser que nada más se estén reacomodando las cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir generando datos.
El segundo indicador es el subíndice de concurso dirigido. Digamos, la forma más conocida de desviar recursos públicos hacia cierta empresa, pues mira, si le voy a pedir sillas, le voy a pedir que sea roja, de un plástico que solo tú puedes hacer, lo voy a meter en las bases y con ese requisito tan específico lo voy a utilizar para quitar a toda tu competencia y dirigirte a esa licitación. En papel va a ser una licitación, va a haber muchas propuestas, en la realidad pues fue una adjudicación directa maquillada. ¿Qué indicadores tomamos? Competencia eliminada, esto es cuántas empresas no pudieron cubrir esos requisitos. Entonces, si tenemos una licitación que se está buscando dirigir para que sea exitoso ese esquema, tuvieron que haber eliminado empresas, ¿no? Empresas no pudieron haber cumplido con esos requisitos. Y el segundo es contra cuántos acabó compitiendo la empresa final. Porque si yo te digo, eliminaron el 50% de las empresas en una licitación en la que participaron 10, es muy distinto a una licitación en la que participaron 3, ¿no? Entonces, vemos cómo se fluyen estos indicadores y establecemos rangos de riesgo, donde un rango de riesgo alto sería aquel en donde la mayoría de las empresas fue eliminada y la competencia final fue de menos de 3 empresas. Luego tenemos medio, no hubo tanta eliminación, pero solo 5 empresas pudieron cumplir. Y después el bajo, que es o no hubo eliminación o muchas empresas pudieron cumplir. Y tenemos otra vez las estadísticas agregadas. En 2014, el 50% de las licitaciones públicas tuvo un rango de riesgo alto. Esto quiere decir, en la mitad de las licitaciones públicas hubo una alta eliminación de competencia y digamos, podrían ser incluso adjudicaciones disfrazadas. Y vemos otra vez que para 2017, aunque sigue siendo alto, la tendencia va a la baja. Tendríamos que analizar si se mantiene esta tendencia o qué podemos hacer para evitar estas cuestiones. Lo importante de esto es, para resaltar la gravedad, la siguiente gráfica les presenta las licitaciones públicas con la calificación máxima. Sacaron 100. ¿Qué significa esto? Se eliminó a toda la competencia. Presentaron 10 propuestas, 9 quedaron eliminadas, solo una pudo cumplir con los requisitos. Es una adjudicación directa disfrazada. En 2014, el 37.5% de las licitaciones públicas se eliminó el 100% de la competencia. Entonces, estamos viendo un esquema bastante usado, baja en los siguientes años, todavía se mantiene en algunos casos. Y lo importante de esto es que esta es una estadística agregada, pero la metodología que estamos realizando es para poder tener esta explicación a nivel contrato. Yo tengo el proceso de compra pública, el ICHIFE LP 001-2018, y poder decir, en este contrato, en concurso dirigido, tuvo una calificación de 50, 100, 30, pero basado en un índice de riesgo. Siguiente subíndice es el tercero de 7, es el de contratos fraccionados. Esta es otra práctica común en la que, para evitar una licitación pública, se abusa de los límites que te permite la ley para realizar una invitación restringida, una adjudicación directa. ¿Cómo funcionaría? Si yo voy a construir un edificio de 10 millones de pesos, en lugar de hacer una licitación por el edificio completo, pues voy a hacer 5 contratos de 2 millones y los adjudico todos, ¿no? Es una práctica común. O también puede ser, si yo tengo que impermeabilizar 50 escuelas, en lugar de hacer una licitación en paquete, mejor hago una adjudicación para cada una de las escuelas a la misma empresa o a varias empresas. Entonces, tenemos 2 maneras de detectarlo. Por obra, en donde analizamos si la suma de las adjudicaciones directas dadas a la misma empresa para una misma obra es mayor al límite de excepción que establece la ley. Y la segunda es por fecha. Si en un rango de tiempo determinado una empresa recibe demasiadas adjudicaciones directas que rebasen este mismo límite. Y volvemos a tener las estadísticas agregadas, en donde vemos que en 2016 el 78% de las adjudicaciones directas tiene un alto riesgo de haber tenido un esquema de contratos fraccionados. ¿Esto qué quiere decir? Que el 78% de las licitaciones, es importante aclarar, no encontramos ninguno por obra, todo fue por tiempo, y establecimos un rango de 1 semana. El 78% de las adjudicaciones se entregó a las mismas empresas en un rango menor de 1 semana.
Tenemos casos en donde en una semana se dan 18 adjudicaciones directas a la misma empresa. Esto puede tener varias explicaciones. Nosotros decimos que es un riesgo de corrupción. Podría ser, por ejemplo, que para agilizar administrativamente todos los contratos se firmen el mismo día y así te evitas varias reuniones, ¿no? Hay una explicación, podría haber una explicación a esto, totalmente legal, totalmente limpia, pero sin duda alguna son contratos que merecen ser revisados, ¿no? Y ese es el propósito de la metodología. Poder dárselo a un auditor y decirles estos contratos tienen un riesgo alto, métete a ver qué sucedió. Otra de las modalidades son los plazos cortos. Lo toqué un poco al principio, en donde lo que vamos a hacer es poner fechas clave muy cortas para que las empresas no puedan cumplir con ello. Yo saco la convocatoria, insisto, un lunes y para el viernes tienen que presentar la propuesta. No hay manera de que una empresa pueda cumplir con una propuesta de calidad en tan poco tiempo y, oh sorpresa, la única que presentó propuesta fue a la que yo le di el pitazo desde antes, ¿no? Esta es una práctica conocida. Generamos indicadores utilizando las fechas, que es el tiempo para adquirir las bases. Establecimos un rango de 2 días como mínimo y el tiempo para presentar propuesta, establecimos 2 semanas, 14 días como mínimo. Si alguno de estos rangos era menor al que estábamos buscando, lo que medíamos era cuántas empresas pudieron cumplir con el rango. Porque al final, si lo que quieres es evitar la competencia, vamos a tener la presencia de este rango muy corto y al mismo tiempo pocas empresas que pudieron entrar. En este caso, no se ve que haya estado tan presente, aunque en una tercera parte de las contrataciones públicas en 2014 sí, pero parece ser que es un esquema no tan común como los que habíamos visto anteriormente y en parte es por la presencia de Compranet, al menos en las bases. Una vez que lo pones si es recurso federal, lo pones en Compranet, digamos que hay un tiempo establecido, cualquiera puede llegar a ellos, no hay un tiempo límite. Y otra vez vemos la tendencia a la baja, todavía hay focos que nos preocupan en 2017, pero, insisto, hay que ver cómo fluye para 2018. Tenemos también un subíndice de colusión y creo que en términos de competencia económica, y justo ayer hubo un panel de competencia económica, es muy innovador porque hacemos 2 tipos de detecciones, una por precios y otra por participación conjunta. Y esta es la importancia de tener 2 datos. La de por precios, analizamos cómo se comportan las empresas en función de las propuestas económicas que emiten. Una empresa que sabe que va a tener que competir con otras y que muy probablemente vaya a ser una competencia reñida, va a aminorar sus márgenes de ganancia para poder presentar una propuesta asequible y decir, bueno, me voy a ir barato para que me consideren. Cuando una empresa sabe que todo está arreglado, va a buscar lo contrario. Voy a maximizar ganancias. ¿Y en qué maximizo mis ganancias? En función del presupuesto. Entonces comparamos el monto presupuestado versus el monto contratado. Y si la diferencia es menor al 5%, consideramos que es un ambiente poco competido y ponemos una bandera roja de que deberíamos de revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces en los esquemas de colusión las empresas se ponen de acuerdo desde antes quién va a ganar la licitación y después ven cómo si se lo reparten con una subcontratación o a la siguiente la ganas tú. Entonces pueden generar un ecosistema falso de competencia y lo que buscamos es ver los precios que nos van a decir la realidad de qué tan competida estuvo esa licitación. Y segundo, tenemos participación conjunta. Esto es cuántas veces van las mismas empresas a las mismas licitaciones. Porque si quieres tener un cártel de colusión, pues tienes que asegurarte de que sean en ocasiones repetidas para que a todos te puedan servir del pastel. Entonces analizamos cuántas veces las empresas participaron juntas y qué tan homogéneo es su rango de participación. Una vez más tenemos estadísticas agregadas, vemos que la gran mayoría cae en el índice de riesgo medio. Esto quiere decir que estuvieron por debajo del 5% del presupuesto, pero que al mismo tiempo no hubo tanta repetición en los patrones de participación. Pero sí tenemos una gran parte en rojo que se acrecenta en 2015 y 2016, que es algo que estamos viendo recurrentemente en los indicadores, y tomar muy en cuenta que en 2015 y 2016 fue cuando se implementó el programa de Escuelas al 100, y es donde empezamos a tener estos picos de alto riesgo. Y para 2017 otra vez la tendencia va a la baja,
esperemos que se mantenga así, tendríamos que analizar 2018, pero vemos al menos una buena tendencia. Y también analizamos la presencia de empresas fantasma. Obviamente nos apoyamos de el listado que emite la Secretaría de Hacienda, pero nosotros, en lo que la Secretaría de Hacienda la detecta, puede que se hayan podido meter algunas que otras. Entonces vemos tres cosas. Si la empresa fue de reciente creación, ¿cuánto tiempo pasó entre que se creó la empresa y su primer contrato? Recordaremos en los casos de corrupción tan sonados que hubo en el estado y en otros estados, las empresas generalmente eran nuevas cuando recibieron este dinero. Entonces es un primer indicador de riesgo. El segundo es si se crearon cuando hubo cambio de gobierno. Algo que también se vio en algunos casos en México es que una vez que el gobierno sabía que ganó la elección, empezaba a generar empresas para desviar recursos. Entonces nos ponemos en un rango para ver si cae dentro del mismo. Y el último es el proceso de excepción. Si alguno de los dos primeros resulta positivo, vemos si la empresa ha participado en alguna licitación pública. Si no ha participado en una licitación pública y solo ha recibido adjudicaciones, el riesgo de que sea una empresa fantasma crece. Igual, con este indicador podríamos castigar mucho a las empresas jóvenes, ¿no? Y a contratos pequeños. Por eso enfatizar que es un indicador de riesgo y no quiere decir que en automático es una empresa fantasma. Para los años 2014 a 2017 no encontramos ningún ejemplo que cumpliera con estas características, salvo una empresa que tuvo una reconstitución, pero digamos que al menos en los indicadores aprobó. ¿Y qué hacemos después? Generamos lo que llamamos un análisis de redes, en donde ustedes van a ver, muchos les dicen un virus, es simplemente el ecosistema de contrataciones. Los cuadros naranjas son las empresas, los circulitos azules son los contratos y están muy chiquitos, pero tiene un aro rojo, amarillo y verde para detectar si fue adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública. Lo que podemos ver mapeando, por eso el nombre del proyecto, mapeando el ecosistema, es ver si encontramos patrones de comportamiento. Y cuando explico este virus, siempre digo, mientras más ordenado se vea, peor está la cosa. Si hubiera una verdadera competencia, se debería de ver que todos están participando, está ganando por aquí, está ganando por allá. Si ves patrones, está peligrosa la cosa. ¿Qué patrones vemos? Muy sencillos. La empresa que más dinero recibió en 2016 fue la empresa con mayor número de adjudicaciones directas, ¿no? Todos los rojitos fueron los contratos en los que hubo una adjudicación directa. Y el tamaño de las empresas, el tamaño del cuadrito quiere decir cuánto dinero recibieron. Y también vemos que casi no participó en licitaciones o en invitaciones restringidas. Entonces, ese sería un área de preocupación. La intención sería que el auditor pudiera acercarse a ver estos contratos que hubo tantas adjudicaciones e intentar identificar un vínculo entre empresa y servidores públicos. El análisis lo podemos hacer al revés, podemos decir, bueno, que ahora el tamaño sea el monto del contrato y lo que vemos es que esta empresa que recibió mayor número de adjudicaciones directas solo participó en una licitación y la ganó y fue la licitación más cara de todo el año, ¿no? Entonces, esto no podemos asegurar que hubo un esquema de corrupción, pero es un patrón de comportamiento raro que merece una revisión. Y es uno que en lo personal me gusta mucho. Lo que vemos son contratos por invitación restringida, tenemos 6, participan las mismas 3 empresas. La línea roja quiere decir que ganó el contrato. Lo que vemos es que hubo una repartición, donde cada empresa, de una manera, pues yo creo que muy circunstancial, ganó aproximadamente 3 millones de pesos cada uno. Entonces podríamos estar mapeando un posible cártel de colusión. Es extraño que hayan sido invitaciones restringidas porque quiere decir que los funcionarios eligieron a quienes invitar y una vez que las empresas supieron, la suposición no es riesgo, es ver si se pusieron de acuerdo. Otra vez podría haber una explicación alternativa, pero un auditor debería de revisar. En esencia, la estructuración de datos te permite realizar análisis de patrones de comportamiento de todo el ecosistema de compras. Estos fueron 4 años de una dependencia pública y encontramos cosas muy preocupantes.
Imagínense que pudiéramos tener esto para cada dependencia de gobierno, no solo del Estado, podemos hablar federal, podemos hablar municipal. Y todo esto es posible si se hace una estructuración de datos. Si al momento de generar una licitación pública, sí, obviamente hay que hacer la formalidad de generar el oficio, de generar el papel, pero ¿por qué no también lo metemos en una base de datos y empezamos a tener este tipo de análisis, inclusive en tiempo real? Y justo eso es lo que sigue y lo que estamos pensando hacer en Chihuahua. Tengo que aclarar primero que el proyecto se está llevando a cabo, se eligieron 2 estados, de los 32 elegimos 2, Chihuahua y Nuevo León, y por la apertura que ha mostrado el gobierno de Chihuahua es que hemos logrado tener estos resultados. En Nuevo León estamos todavía muy atorados, no podemos dar este tipo de explicaciones. Y en Chihuahua lo que queremos transitar ahora es generar una plataforma digital que ayude a las unidades de compra a generar estos datos en tiempo real, de manera automatizada. Y que una vez que estos datos estén en la estructura que nosotros consideramos, podamos generar un portal web intentando atender a 3 usuarios en específico. Ciudadanos, primero, que ellos sepan cómo es el estado actual de las compras públicas y lo puedan consultar en tiempo real. Segundo, periodistas y sociedad civil, cómo podemos ayudar a construir capacidades para que podamos entender estos mapas de riesgo y buscar patrones de comportamiento que puedan detonar una presión externa. Y por supuesto, los auditores de gobierno, para que ellos puedan entrar a revisar y saber en dónde focalizar sus esfuerzos de auditoría. Al final, los auditores en la actualidad basan mucho su trabajo en estas muestras representativas, en donde pues sí toman una gran parte del pastel y tienen incluso metodologías de riesgo. Nosotros creemos que les podemos mejorar mucho su día a día si les damos una metodología, no una muestra, sino un mapa completo basado en la evidencia del papel, de los datos, simplemente estructurado. Y junto con esta plataforma estamos viendo de qué manera integrar nuevas tecnologías como blockchain. Blockchain es un sistema muy complejo, tecnológico muy complejo. Yo no me declaro un experto en blockchain y últimamente estamos intentando trabajar con la tecnología. ¿Por qué? Porque genera una trazabilidad de los datos. Entonces, otro esquema que pasa mucho en Compranet, tú subes, tú no sabes cuándo se subieron los datos. Tú no sabes si se subió primero el contrato y luego el presupuesto y te están pintando la película hacia atrás. Un timestamp de blockchain justo te podría decir en qué momento se subieron los datos y te podría asegurar que estos no fueron modificados. Y obviamente la intención de la plataforma es pasarlo de infraestructura física educativa en Chihuahua a otros rubros del gasto, a otros estados, a otros municipios. Y esto en esencia es la aplicación que nosotros le damos a los datos estructurados. Pero si se generan estas bases en gobierno y están disponibles a todo el público, pues sabemos que hay muchas mentes brillantes mexicanas aquí afuera que se pueden aprovechar no solo para detectar riesgos de corrupción, sino para ver términos de planeación. Y con eso yo acabo mi presentación. Muchas gracias por… Muchísimas gracias, Pablo, y de verdad reconocer el esfuerzo de Pablo y de todos los profesionales que estuvieron haciendo este trabajo de parte del gobierno del estado de Chihuahua, pero sobre todo de INCO, de México Evalúa, de CODECH, con el apoyo de USAID. Por cuestiones de tiempo, si les parece, haríamos 3 preguntas a reserva de estar en contacto con ustedes para profundizar más. Van a ser de viva voz. Les agradezco mucho si nos dicen su nombre y de qué organización pertenecen. Sí, el señor y luego usted. Gracias, mi nombre es Juventud Juárez, síndico de Ojinaga. Me gustaría saber qué mecanismos se están utilizando precisamente para que nos dieran herramienta a los síndicos, para que fuéramos los colaboradores directos de la Auditoría Superior del Estado. Es decir, nosotros somos los que estamos diariamente revisando los contratos, revisando las obras, revisando todos esos documentos que le permiten a la auditoría no solamente tener una muestra, como lo hacen año con año, ellos lo hacen año con año y nosotros estamos todos los días y cada 3 meses tenemos que rendir un informe al ayuntamiento. Pero luego, una vez que pasan los informes a la auditoría, tengo entendido, la auditoría lo pasa al Congreso del Estado y de ahí del Congreso del Estado, ¿a dónde van? Son muy pocos los casos en donde
trascienden más allá del Congreso del Estado y van a dar a una fiscalía, menos ahora que todavía no tenemos la fiscalía. ¿Qué se puede hacer en ese camino que tenemos ahorita y que todavía los síndicos no podemos hacer nuestro trabajo de manera completa porque nos falta algo allí, en ese ínter entre la sindicatura y lo que viene siendo la Auditoría Superior del Estado? Gracias. Escuchamos las tres y luego respondemos si les parece. Por favor, la señorita de atrás. Sí, en un momento. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pati Hermosillo y vengo del estado de Durango. Mi pregunta es para cualquiera de los dos ponentes, que me dieran su opinión respecto a su postura de si eliminar dentro de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cada una de las entidades, eliminar la opción de las compras gubernamentales a través de la invitación restringida, coadyuvaría de alguna manera a eliminar la mala praxis en cuanto a compras gubernamentales. Una. Dos, la viabilidad y el beneficio que tendría el aglutinar en una sola ley todo lo que tiene que ver con adquisiciones, arrendamientos, bienes, servicios y la ejecución de obra pública, si solo hacer una ley para fijar las reglas de operación para estos rubros, repito, tanto de bienes, adquisiciones y arrendamientos como la ejecución de obra, aglutinarlo en un solo documento legislativo, también podría coadyuvar para, repito, eliminar la mala praxis en todo esto y si vendría a abonar en algo a una buena política anticorrupción. Gracias. Aquí adelante. Buenas tardes, Cedro Uriza Lanís de Tamaulipas. Mi pregunta es, he escuchado de ciudades digitales y gobiernos digitales. ¿Han hecho algún estudio de impacto, la utilización de estas ciudades digitales y gobiernos digitales? ¿Qué impacto han tenido en el combate a la corrupción? Pues me arranco con la primera. ¿Qué papel juegan los síndicos? Yo creo que el gobierno municipal ha estado muy olvidado en el sistema político mexicano y es sin duda alguna donde los riesgos de corrupción incluso afectan más a la ciudadanía en su día a día. Voy a responder primero del lado de la herramienta. Está pensado en gobierno estatal. Tenemos incluso un índice a nivel federal donde nos conectamos a Compranet con todas sus deficiencias, intentamos, y nos hace falta bajarlo a nivel municipal. Lo que queremos hacer con la metodología, primero, es que pueda utilizarse en cualquier rubro del gasto y segundo, poder compartirla como todo el trabajo que hace DIMCO, las metodologías serán públicas, compartirla con todos los actores que estén interesados para replicar. Del lado de qué le pasa a las auditorías, a las cuentas públicas que presenta la auditoría, pues bueno, creo que justo el rediseño del Sistema Nacional Anticorrupción y que se replique en los estados busca atajar ese efecto en donde se presentaba la cuenta pública y de ahí no pasaba nada, primero dándole facultades de investigación y de sustanciación a las auditorías, donde ellas mismas puedan presentar los casos hacia los tribunales, y segundo, del lado del síndico, pues ejercer la denuncia, siempre intentar, si se encuentra alguna anomalía, intentar ejercer la denuncia y visibilizar el problema para poder darle cauce. Sí. Me sigo con la segunda. Fue sobre la duplicidad aparente de las leyes, ¿no? Si conviene más atajarlo en una sola. Yo creo que varía y depende de caso en caso, ¿no? Porque podemos tener la unificación total, las ideas que se han hecho de una ley general que aplique incluso a toda la Federación de Compras Públicas y Adquisiciones, y sin duda alguna lo que conviene es hacer este análisis legislativo. Lo que sería peligroso una ley general es tener una mala ley general que aplica a todos, ¿no? Y en ocasiones son los estados los que con buenas prácticas pueden subir. Yo creo que esa dualidad puede aseverar un problema, pero tener una sola tampoco lo resuelve. El punto es intentar dejar desde la ley o leyes, las que sean, la mayor claridad posible y sí incorporar en las leyes de compra estatales, sean obra pública o adquisiciones, el uso y manejo de datos. Creo que sería lo mejor.
Y bueno, y la tercera, justo me ofrecieron papel y lápiz para que no se me olvidan las cosas. Perdón, Y la yo tengo, tercera era el tema de… Ciudades digitales. Como IMCO no hemos desarrollado un estudio en específico, pero nos apoyamos de mucho. Hay uno incluso del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza los trámites, la tramitología. Creo que de hecho se llama el estudio sobre la tramitología en América Latina. Y lo que te dice son dos cosas. Los gobiernos digitales primero son más baratos que los gobiernos de papel, punto número uno. Y punto número dos, sí reducen, y sí hay evidencia de que se reduce el riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque al limitar las interacciones entre funcionario y ciudadano, acotas los espacios de corrupción. Y segundo, al poner alternativas digitales, puedes generar una trazabilidad del proceso. El caso específico que se da mucho en construcción, pues te van a dar el permiso de obra de una pila de folders que el funcionario decide cuál agarra y cuál no, ¿no? Y pues ahí viene la mordida. Si tú tienes una trazabilidad del proceso, el funcionario ya no tiene esa discrecionalidad. Y el caso de Estonia es muy interesante. Ellos llevan desarrollando políticas de gobierno digital desde los 90. Actualmente casi toda la interacción con el gobierno es digital. Y si hacemos una comparación de cómo ha subido Estonia o mejorado en el índice de percepción de corrupción versus México, veremos que la diferencia es abismal. Y puede deberse a muchas cosas, pero sí siento que el gobierno digital es un gran aliado. Tampoco es la solución a todos los problemas. Con respecto al síndico, agradecer en verdad su participación y destacar que en estos días han estado participando en los paneles los síndicos de 55 de los 67 municipios, que de verdad es un honor para nosotros que estén aquí. Miren, ustedes saben que para el gobierno del estado de Chihuahua el tema de que haya una consecuencia con respecto a un acto indebido es algo que ha sido prioritario y sí nos interesa mucho. Hemos incluso presentado muchas denuncias con respecto a irregularidades que sucedieron en municipios, que en efecto yo coincido con usted, están en el Congreso y hacer un llamado a que no ha habido todavía una atención del Congreso a estas denuncias que hemos presentado. Pero en tema de compras sí hay un tema de que haya sanción cuando hay un desvío, pero creemos que la preocupación está mucho más allá de que castiguemos la corrupción, sino en general lo que ha pasado es que compramos mal, o por corrupción o por ineficiencia compramos mal, compramos caro, compramos con malas condiciones. Y en parte tiene que ver con el diseño normativo y con las leyes, pero en parte tiene que ver porque hemos sido muy malos manejando la información de compras públicas, sobre todo en mercados y en compras y en contrataciones muy sofisticadas. Y esto me llevaría también a la otra pregunta de la sugerencia que se ha explorado y se exploró aquí en el Congreso, si sería mejor una ley o diferenciadas. Yo creo que diferenciadas, pero más allá de que fuera una sola ley o diferenciada, sí apostarle, y así quedó en la ley de adquisición en el Estado que se acaba de modificar, apostarle mucho a estos instrumentos y a la generación de un sistema que es lo que está en proceso, para que no solo los servidores públicos los sancionemos cuando compren mal, sino que tengan herramientas para comprar mejor. Y van a poder comprar mejor y van a poder hacer mejor obra pública si tienen este tipo de herramientas, y les explico por qué. Por lo que decía Pablo en un principio, que si la información está estructurada, no solo salen estas redes y estas anormalidades, sino que puedes comparar por qué alguien está comprando el mismo producto 3 veces más caro en una dependencia con respecto a otra, y puedes hacer muchos cruces de información que te pueden ayudar a hacer mejores contrataciones públicas. Destacar también que este es un esfuerzo muy serio, pero solo corresponde a una dependencia, pero es porque era el piloto. El esfuerzo y la idea es que pudiéramos, empezando por el gobierno del estado, dar el ejemplo y que pudieran seguirlo otros estados, pero que este tipo de análisis se pudieran hacer para todas las contrataciones públicas de todos los niveles, y que sí nos ayuden, por un lado, a la detección de riesgos de corrupción, pero por otro, que a través de estas herramientas del análisis de los datos podamos, insisto, comprar mejor. Y esto relacionado que cuando compramos mal o cuando compramos a través de la corrupción, pues terminando estando incapacitados para resolver necesidades ciudadanas. Por eso la relevancia de este tipo de herramientas. De cualquier manera, cerramos este espacio, pero estamos los dos a sus órdenes para compartir este proyecto. Me preguntaba ahora un contralor que cuánto
nos había costado. Al gobierno del Estado no le costó un peso, fue solo tener la voluntad de hacerlo, reunirnos con los expertos que estuvieron financiados por USAID, y creemos que son cosas que con voluntad de ambas partes podemos tener resultados como este. Agradecerles mucho, recordarles que a las 4 vamos a tener aquí al fiscal de Perú, que es el invitado internacional de este encuentro. Nos dará mucho gusto verlos por aquí y muchas gracias de verdad por estar a estas horas con nosotros.